¿Qué tal, latinoeuropeos? ¿Cómo estás el día de hoy por ahí? ¿Será que realmente ahora Portugal y España no son países tan atractivos en el tema seguridad? Porque la tasa de criminalidad, los homicidios, los hurtos, la delincuencia en general está muy alta y se ha desbordado. ¿Será que nuestros países latinos, que de donde venimos y que buscamos más seguridad, prácticamente Portugal y España se están convirtiendo muy similares los niveles de inseguridad a Colombia, Venezuela, Ecuador, México, Argentina? Seguro que has visto en las últimas meses, semanas, en el último año, titulares como este, donde en los diferentes medios de Portugal se indican que la cantidad de homicidios ha podido subir, también en España, y que la tasa de criminalidad como tal ha subido. Lo que queremos con este video es ver cifras, estadísticas, data muy concreta, porque recuerda que en este canal siempre nos gusta referirnos a donde haya realmente una posibilidad de mostrar cifras y de cuerpos oficiales, y no dejarlo solo, que es válido, lo que pueden decir los medios o lo que puedes escuchar en el boca a boca o en diferentes grupos. Que todo es válido, todo punto de vista es válido, y no quiero minimizar bajo ningún concepto lo que muchas personas pueden percibir, lo que muchas personas pueden ver en su alrededor, en su experiencia, pero siempre es bueno tener varios puntos de vista, y dentro de ellos, en este video, lo que quiero es que veamos las cifras oficiales. Vamos a ver cifras del 2023 versus 2022 y algunas del 2024. Pero como aún no están las cifras oficiales completas del 2024, no quiero referirme en cierto modo todo a ellas, sino que veamos 2023 y 2022, y hasta nos vamos a remontar en algunos casos hasta el 2014 como tal, para ver un histórico de Portugal y de España. Entonces, quédate hasta el final del video porque es un video muy interesante, ya que mucho tiene que ver con esa posibilidad de emigrar a un país más seguro. O si ya estamos aquí en Portugal y vemos que se está desbordando, ¿será que tenemos que buscar ahora irnos hacia otro lado porque Portugal y España se están convirtiendo en países inseguros? Veamos. Iniciamos entonces en lo que es el informe oficial de Portugal. Aquí tenemos el sistema de seguridad interna. Y repito, esto es 2023 versus 2022. A nivel general, hubieron 371.995 casos de criminalidad, y con ello hubo un 8.2% de incremento versus el 2022. Aquí aparecen todos los rubros en lo que se refiere a la criminalidad, pero vamos a adentrarnos un poco más en lo que es la criminalidad violenta y grave, que es lo que nos interesa a la mayoría. No porque los otros tipos de criminalidad no interesen, pero este es el que más crea zozobra en la apreciación que tenemos, pues, el ciudadano normal. Hubo un 5.6% de aumento del 2023 hacia el 2022. Y aquí está que los robos a residencia bajaron, en este caso un 15.3%, violaciones, otros robos y homicidios voluntarios. O sea, eso en el 2023 bajó versus en el del 2022. Ahora bien, subieron todos estos rubros, que es el robo en transportes públicos, el robo en vía pública, el rapto y secuestro, robo por estimação, la resistencia a los funcionarios y la extorsión. O sea, estamos viendo, fíjate que aquí se ve muy claro que sí hubo un incremento considerable en el 2023 versus el 2022. Ahora vamos hacia este gráfico que es muy interesante porque te muestra un histórico desde el 2014 hasta el 2023. Fíjate que del 2014, 2015 comienza a bajar y hay una tendencia hacia la baja hasta el año 2019. Fíjate que aquí hubieron 351,000 y aquí están 335, ¿verdad? Entonces iba hacia la baja.
Aquí hay una baja considerable cuando ya viene la parte de la pandemia, que obviamente todo el mundo resguardado en sus casas, hubo una diferencia en cuanto al ambiente social por la restricción en movilidad. Bajó bastante y aquí se estabiliza, digamos, entre el 2020 y 2021, pero empieza a subir en el 2022 y ahora en el 2023. Muchos dirían, bueno, está retomando los niveles prepandemia. No, está más alto porque fíjate que son 371,000 versus los 335 que habían el año anterior a la pandemia. O sea, aquí se observa que realmente no es mentira que hay una subida considerable en los últimos 2 años, del 2023 hacia el 2021, en los índices de criminalidad. Pero que si bien es cierto, aquí hubo una baja por el tema de la pandemia, que eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora este cuadro que quiero mostrarte aquí es la participación por distrito que ocurre en Portugal en cuanto a los índices de comparación del año 2023 con el 2022. Más allá de eso, vemos que, como siempre, los niveles de cantidad son mucho mayores en ciudades grandes, como Lisboa con 88,000, Porto con 55,000, en Setúbal con 35,000. Tenemos Faro, que también vamos a hablar otro punto de Faro importante, con 27,000, Aveiro con 20,000, Braga con casi los 20,000 también. O sea, donde obviamente hay mayor cantidad de habitantes, mayor cantidad de actos delictivos ocurren. Pero, y veamos en esta próxima imagen, en comparación del 2022 al 2023, ¿dónde realmente es que está creciendo la criminalidad en Portugal? Esperemos a ver luego la del 2024, cuando ya tengamos esos datos, pero fíjate que aquí nos dice que estos 4 distritos que son Faro, en primer lugar, Setúbal, Beja y Leiria, es donde más se ha incrementado la criminalidad en los últimos años, en los últimos 2 años, digamos 21, 22, 23, esperemos 23, 24. Cosa que en Porto no está el aumento tan alto como en estos otros 4 distritos, y aquí puedes ver el resto del país, donde solamente Coimbra tuvo un descenso de criminalidad. Así que esto también es importante que tú lo observes y lo veas, porque si tú estás dentro de Portugal y quizás sientas mucha inseguridad y te quisieras ir a un lugar un poco más seguro, o si estás fuera y no has llegado a Portugal, podrías ver esto para efectos de ver dónde es que en Portugal quizás se respira un mejor ambiente de seguridad. Siempre repetimos, va a haber mayores índices delictivos donde hay mayor población y donde existe también, en este caso Portugal, que tiene mucho turismo, donde llegan mayores cantidades de turistas, lo que es Lisboa, lo que es Porto, lo que es Aveiro, siempre va a existir ahí. Pero este cuadro es muy interesante porque hay muchas personas que obviamente quizás viven en Faro, viven en Beja, viven en Leiria, y ha aumentado mucho su tasa de criminalidad en ese sector como tal, que no estaba muy acostumbrado, y por eso se ve un impacto tan grande, cosa que quizás en Porto o en Lisboa, aunque ha aumentado, no voy a decir que es lo normal, pero sí que algunas personas no lo ven tan alto como en estos 4 distritos donde ha aumentado mucho. Y cerrando con este informe de lo que es Portugal, quiero que veas aquí el gráfico ilustrativo de la criminalidad violenta, para que ya más allá de lo que vimos en el anterior, veamos específicamente el gráfico de lo que es violenta, lo que son homicidios, lo que son robos, hurtos, etc. Entonces vemos que desde el 2014, fíjate que hay una muy prolongada, un prolongado descenso. Este sí fue muchísimo más alto de lo que vimos anteriormente. Cuando llega aquí al 2019, baja también de manera pronunciada, porque aquí ya se había estabilizado y había hasta subido un poco, pero aquí baja por los efectos de la pandemia. Repetimos, muy poca movilidad en la calle y obviamente también bajo el turismo, no había mucho turismo o prácticamente nulo, por eso estas cifras bajan bastante. No es porque hubo algo espectacular y muy bueno que bajaron estas cifras en este momento. Entonces aquí, en el 2021, cuando ya vuelve otra vez las cosas un poco a la normalidad, comienza a subir
Que repito, esto no es excusa, no es decir, oye, pues es normal que haya más crímenes por eso, no. Pero aquí prácticamente no ha llegado a los niveles prepandemia. O sea, se mantuvo, es como si estos dos no hubiesen existido, estos 2 años digamos, de pandemia como tal, y esto siguiese un poco hacia la baja. Esto es para que veamos realmente la cantidad de lo que es la parte de crímenes violentos, homicidios, robos, hurtos, una perspectiva bien clara de lo que es un histórico. Ahora vamos a lo que es España. Aquí tenemos el informe de seguridad ciudadana, esto viene del Ministerio del Interior. Repito, aquí siempre vamos a estar con cifras y datos oficiales para evitar malos entendidos. Ok, no logramos conseguir nada del 2014, o sea, 15, pero desde 2019 lo tenemos y aquí tenemos 5 años para que observemos. 2019 prácticamente año de pandemia sería los hechos conocidos, los actos delictivos, 2.199.000, 2020 baja 1.700.000, luego comienza a subir 2021 1.900.000, sube a 2.323.000 y en el 2022 y en el 2023 2.464.000. Obviamente se ve un aumento y aquí te lo indica la tasa de criminalidad, que es 46.8% en el 2019, baja a 37% en el 2020 y empieza a subir a 41%, 48% y 51% en el 2023. Si pudiéramos quizás decir que en el 2018 estuvo un poquito más alta que el 2019, que es lo más seguro, entonces lo más probable es que el 2023 está regresando a el año pre-pandemia como tal. Pero que sí, como se puede ver, y también en el caso de Portugal, ha habido un franco crecimiento en los últimos 2 años en la inseguridad como tal. Y ahora aquí, si seguimos en el informe de España, vemos que en la parte de homicidios como tal, en el 2019 estábamos en un rango de 331, cerrando el año 2019, luego bajó a 298, bajó también a 293 y aquí empieza nuevamente un incremento a 326 y luego a 333. Ejemplo, entre el 2022 y 2023 el incremento fueron 7 homicidios más como tal. También si bajamos un poco más y vemos aquí en la parte de hurtos y coloquémonos aquí donde dice robos con violencia o intimidación, son 65.000 en el 2019, baja a 45.000 en el 2020, luego empieza a subir a 53.000, luego 63.000 y llega en el 2023 a 64.000, que ni siquiera ha alcanzado lo que estaba o todavía en el 2019 como tal. Sigue habiendo, obviamente, en cualquiera de los casos que hablamos, un incremento con respecto al año 2020, 2021, ha habido un crecimiento y sigue para el 2024 un incremento como tal. Esto entonces es en el caso de España. Seguimos todavía con España y quería mostrarte esta lámina porque es un adelanto a lo que podría ser el cierre del 2024, pero aquí estamos viendo lo que es el primer semestre del 2024. Repito, la fuente Ministerio del Interior, algo totalmente confiable. Entonces vemos que en lo que es hurtos hubo un descenso, hurtos como tal. Esto ya es cibercriminalidad, estamos hablando de los delitos informáticos. Concentrémonos aquí en lo que, repito, lo que es la parte de violencia, que sería robos con fuerza, bajó un 3.7%, robos con fuerza en domicilio bajó un 2.8%, o sea, hay una baja en ese sentido, pero veamos aquí la parte de homicidios y asesinatos consumados sube un 8.3%, pasa de 180 a 195 con respecto al año 2023, esto es 2024 versus primer semestre del 2023. Entonces, si esta tendencia continúa, deberíamos cerrar en España con un incremento también en la tasa de homicidios como tal. Como puedes ver aquí, la comparativa del primer semestre del 2023 al 2024 es que ha subido un 3% la cantidad de infracciones penales en España como tal. Repito, siempre tenemos que observar también qué tipo, porque es muy diferente cuando te hablan a ti de que el país puede ser inseguro en la parte de cibercriminalidad, o sea, delitos informáticos, a lo que podría ser lo que es un homicidio o lo que es un robo a mano armada o que te hieran por robarte un celular, robarte tu dinero, etc. Siempre hay que tener ese contexto bien claro.
También te quiero mostrar una lámina porque al inicio hablábamos en cuanto a lo que si estos niveles entonces de inseguridad se están convirtiendo muy a niveles o que pudieran llegar a niveles como el de Latinoamérica. Con esto no pretendo minimizar lo que ocurre en Portugal y en España. Estamos viendo que sí hay un incremento y que hay que tener cuidado. Siempre lo digo, no estamos llegando a un paraíso donde no ocurre nada. Sí hay robos, sí hay asaltos, sí hay crímenes, pero hay que tener el contexto bien claro y por eso vamos a ver esta lámina siguiente para que veas la cantidad de homicidios por cada 100,000 habitantes. No conseguí 2023, coloqué 2022 para que tengamos una comparación correcta. Entonces fíjate que esta es Europa y la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en Portugal y en España, fíjate dónde está. 0,72 y 0,69 por cada 100,000 habitantes. Si la comparamos con nuestros países de Latinoamérica, vemos que la tasa de homicidios en Venezuela, por ejemplo, era en el 2022 del 40. O sea, Portugal y España, 0,72, ni siquiera llegan a un dígito. Y en Venezuela es de 40 o era de 40, esto ha bajado un poco. Colombia 26, Ecuador 26 prácticamente, México 25, Brasil 18, Uruguay 11, El Salvador 7, Argentina no hay datos disponibles, aunque pues está más alta que años anteriores, pero no hay datos disponibles. Pero lo que quería con esto es que vieras un contexto bien claro de lo que es la tasa de homicidios como tal y de robos violentos, aunque no está aquí, pero es bastante similar, la cantidad por habitante que existe para que veas el grado de inseguridad que aún puede existir bien en Portugal y en España, amén del aumento de criminalidad que, como vimos anteriormente, sí existe. No quería dejar de mencionar, antes de finalizar, esta nota del Diario Público en Portugal para ver un adelanto de lo que podría ser el cierre del 2024. Fíjate que aquí lo indica que hay un registro de 112 homicidios en el 2024, la mayor de la década. Pero abajo indica que los delitos violentos podrían entonces terminar el año 2024 versus en el 2023 con un aumento de entre el 1 y 2%. Y claro está, cuando te colocan a ti un titular que dice 112 homicidios, la mayor de la década, crea un ambiente de amarillismo en el cual sabemos que los diarios obviamente deben colocar un titular de esta manera para que se logren ventas y para que la persona abra la noticia. Pero cuando vemos que es de entre 1 y un 2%, obviamente ya hay una lectura un poco más consona con lo que es una realidad. Muy bien, ya tienen las cifras entonces. Ya tenemos entonces de que tanto en Portugal como en España sí hay un crecimiento en la criminalidad. Lo vimos en los gráficos y no es nada que difiera con lo que indican las noticias. Pero hay que tener el contexto bien claro en lo que son esos homicidios o hurtos, robos, la parte de violencia, en la cual si nos metemos un poco más al detalle, hay delitos de otra índole que han crecido más de lo que es esa parte violenta, que es de lo que nosotros en nuestros países de origen escapamos. Y de que si vemos que Portugal y España tienen un crecimiento en criminalidad, para que lleguen a esos niveles de tasa de homicidio, de tasa de hurtos con violencia, de los que venimos acostumbrados a estar en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Argentina, en Perú, realmente la cifra es abismal. O sea, la diferencia es enorme. Y para que llegue a aumentar tanto en Portugal y en España, para que llegue a los niveles de Latinoamérica, tendría que ocurrir aquí una catástrofe realmente. Las cifras están ahí. Y tú, que estás aquí en Portugal o en España, o que estás fuera del país y pretendas venir para acá, puedas ver si entonces sigue siendo un atractivo el ítem de seguridad, como atractivo para tener estos dos países en cuenta, o de que si ya estás en España
y estás en Portugal, también es importante ver las cifras de las ciudades, las zonas, porque quizás si no te sientes muy seguro donde estás, puedas migrar o puedas mudarte o puedas irte hacia una zona donde te sientas un poco más seguro. Bien, finalizamos entonces el video. Recuerda que en Instagram, en Latinoeuropeos, siempre vas a tener este tipo de información y muchísima más para que puedas seguir mejorando, creciendo, desarrollando en Portugal o mejorando en tu información si pretendes venir y que sea Portugal o España una alternativa para ti, para tu migración. En YouTube no dejes de suscribirte, son solamente unos segundos que te toma darle ese clic para que estés suscrito, para que apoyes y colabores con el canal y para que siempre estés bien informado con este video y todos los demás que vamos a hacer durante los próximos meses. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Chao.